hijos de Aarón ya no son los levitas a los que les pertenece el sacerdocio, sino que ahora la iglesia es el real sacerdocio. Nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. O sea que el sacerdocio de todos los creyentes viene a ser una doctrina del Nuevo Testamento, contrario a lo que el sistema tradicional católico sostiene, de que todavía existe el pueblo, los laicos y los sacerdotes. No, ahora todo creyente es un sacerdote. Y tenemos que crecer, dice el apóstol Pablo, desarrollarnos como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Eso es lo que hace un sacerdote, ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Así que en esta porción de Hebreos capítulo 4 se comienza a introducir esta idea muy importante de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, porque como nosotros somos sacerdotes, Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el sacerdote principal, el sacerdote en jefe, el que está en autoridad sobre nosotros. Así que comenzamos el verso 14 en esta noche con ese entendimiento de que la Biblia habla del nuevo sacerdocio y ese sacerdocio le ha sido dado a cada uno de nosotros como creyentes. Verso 14 entonces dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El apóstol Pablo utiliza como fundamento el hecho, la realidad de que Jesucristo ha sido constituido sumo sacerdote por Dios. Miren, en Jesucristo se dieron los 5 ministerios: el apostolado, el ministerio de profeta, el ministerio de maestro, de evangelista y de pastor. Pero también sobre él recae la posición de rey, y no solo de rey, sino rey de reyes. Pero también sobre él recae o es colocado en la posición de ser sumo sacerdote. O sea que el Señor Jesucristo operó en varios oficios por causa de la unción que había sobre él. Y en el Nuevo Testamento entonces se nos presenta al Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote. Contrario al hecho de que los judíos lo rechazaran y que lo menospreciaran hasta el punto de pedir que lo crucificaran, Jesucristo fue establecido por Dios como sumo sacerdote. O sea, fue Dios quien lo escogió, quien lo designó y quien le asignó esa posición. Pero nosotros tenemos que entender en nuestra posición cuál es nuestra relación con ese sumo sacerdote y llegar a la conclusión: si Jesús es el sumo sacerdote, yo soy un sacerdote. Yo estoy bajo la autoridad de Él, pero también tengo la libertad de ministrar delante de Dios y ocupar esa posición que nos corresponde. Es en ese sentido que yo insisto en parte sobre el hecho de cómo muchos cristianos fallan en el cumplimiento de su función sacerdotal. Los sacerdotes tenían turnos. Por el momento nuestro turno es miércoles y domingo. Cuando usted no viene, usted está fallando en su turno sacerdotal. Así que lo que me están viendo ahí por esa cámara, sepan que es con ustedes este asunto. Cuando usted no viene, usted falla en ministrar en su turno. Cuando usted, por causa de diferentes ocupaciones o distracciones, y a veces no justificadas porque hay cosas de fuerza mayor, no asiste a su turno, usted está fallando en su sacerdocio. Y eso es algo importante, lo cual tenemos que tomar conciencia, lo cual nos llevaría a este entendimiento. Nadie falta al trabajo solo porque sí, tiene que inventarse una buena excusa. Y hay gente al que ya se le murió la abuelita varias veces, se le ha muerto un tío también un montón de veces, se ha enfermado sin enfermarse un montón de veces, porque son buenos para inventar excusas para venir al trabajo. Porque no se puede faltar al trabajo solo porque sí, pero a la iglesia la gente falta solo porque sí, porque no entiende, no ha comprendido de que hay una responsabilidad ministerial delante de Dios. Y a veces somos más cumplidos, somos más comprometidos con los hombres. Yo siempre ocupo este ejemplo. Si a usted alguien le pide que lo vaya a traer al aeropuerto, usted no le falla. Usted no dice que me espere una hora. Usted no dice que esté con la maleta media hora. Pero a la iglesia sí.
Usted sabe, la gente viene media hora después del día domingo, así que con usted que me está oyendo también. Entonces la gente no toma en serio su ministerio, no han comprendido lo que es, como dice el verso 14 al final, cuál es su profesión. Mire, yo creo, hermano, que nuestro trabajo, nuestra ocupación, por lo que conocemos como nuestro oficio o profesión en lo natural, debería ser nuestro hobby. De profesión, nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Así debería ser debería decir en Sudui, sacerdote del Dios Altísimo. Donde dice profesión, ahí debería decir que usted es sacerdote de Dios. Y lo demás usted lo hace por hobby, solo para hacer dinero, para entretenerse, solo para ocuparse y comprar sus dulces. Pero su profesión es ser sacerdote de Dios, un ministro de Dios. Mientras la iglesia no entienda eso, sigue pensando que el pastor es un ministro. Y ella se queda relegada en un segundo plano donde no importa cumplir con su compromiso o no. Mientras no se llega a entender que todos somos sacerdotes y que cuando muramos, hermano, no va a importar quién fue pastor, quién fue evangelista, quién fue profeta, quién fue diácono, quién fue músico, quién fue solamente miembro, porque todos vamos a caer de rodillas delante del Señor para adorarle. Mientras no entendamos que delante de Dios solo Él es grande y no hay posiciones, no vamos a cumplir con nuestra función aquí en la tierra. Pero cuando usted entiende, yo soy un sacerdote de Dios, usted va a comenzar a ser responsable en sus turnos. Cuando ya tengamos otros turnos, entonces usted va a agregar eso a su agenda. Pero por el momento estamos acá cumpliendo con nuestra administración los días miércoles y los días domingos. En fin, el punto es, tenemos un sumo sacerdote. ¿Alguien dice amén? Tenemos un sumo sacerdote. Pero dice la palabra un gran. Ahora, la palabra gran es en el sentido de grandeza, es en el sentido de dignidad, en el sentido de honor. Otras traducciones lo redactaron de esta manera: tenemos un magnífico sumo sacerdote, porque nuestro Señor es incomparable. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era vestido con ornamentos y con cosas que Dios había diseñado. Así que nosotros, al no tener ningún conocimiento sobre la cultura judía, desconocemos este asunto de los sacrificios, la sangre, las vestiduras y todas estas cosas. Pero Dios le dio vestiduras a los sacerdotes que eran especiales, que reflejaban la dignidad, la gloria y la posición que les permitía acercarse delante de Dios. Y el sumo sacerdote tenía otras vestiduras más especiales o más adornadas, porque estas nos hablaban o simbolizan la gloria de la presencia misma de esa persona. Ser investido, ser vestido con todos esos ornamentos era causa de gloria para una persona, pero también era causa de honor para Dios, que era a quien ellos representaban y a quienes ellos ministraban. Ahora, la palabra entonces, aplicándola al Señor Jesucristo, dice que Él es un magnífico sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote nuestro, hermano, que viene a ser la base para que nosotros nos establezcamos firmes en nuestra posición, no entró en el lugar santísimo, no entró en un templo hecho de manos, sino que traspasó los cielos. Esto es sumamente importante, porque en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los sacrificios, en el tiempo del Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto, usted ya sabe que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, solo una vez. No podía entrar más veces, no podía entrar 2 veces, ni mucho menos 3, solamente una vez. Estaba reservado el lugar santísimo para entrar una sola vez. Pero eso era algo especial, era una ocasión, una ceremonia, un día muy particular, el día en que el sacerdote obtenía la redención por medio de la sangre que se derramaba, por medio de los animales que se sacrificaban. Obtenía la redención de los pecados durante todo un año. Entonces era un evento sumamente importante. Según la tradición judía, dicen de que la gloria de Dios se manifestaba en el arca y que había una llama azul. La Biblia no dice nada de eso, pero según la tradición judía, así como cuando Dios le respondió a Elías por fuego y a Salomón también cuando dedicó la casa, según la tradición judía, de en medio de las alas de los querubines se levantaba una llama de fuego azul.
que simbolizaba que Dios estaba aceptando el sacrificio, que Dios estaba remitiendo los pecados del pueblo. Y yo me imagino, para un hombre común y corriente, establecido como sumo sacerdote, el ser partícipe de ese evento era algo glorioso, era algo indescriptible, incomparable con cualquier otra profesión o oficio. Pues en el caso del Señor Jesucristo, Él no entró en un templo hecho por manos humanas, sino que Él traspasó los cielos, lo cual significa que Él se presentó en el verdadero lugar santísimo, no en el que era figura, no en el que era sombra. Más adelante en nuestro estudio vamos a entender un poco más sobre esto, porque Pablo habla de cómo estaban ordenados los elementos, el mobiliario dentro del templo. Pero aquí se nos anticipa que tenemos un magnífico sumo sacerdote y que este sumo sacerdote traspasó los cielos. No traspasó el altar, no traspasó el lugar santo para llegar detrás de la cortina en el lugar santísimo. No, traspasó los cielos para llegar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces vemos que Él no es solamente aceptado dentro de lo que era la figura y lo que era la sombra, llamado lugar santísimo en el templo, sino que Él traspasó los cielos. Y la palabra de Dios nos habla acerca de su identidad. La identidad del Señor Jesús es sumamente importante para que nosotros no nos desviemos. ¿Quién es Jesús? Él es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? El Dios manifestado en carne. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Ahora es importante porque cuando reconocemos la identidad del Hijo, cuando reconocemos la autoridad del Hijo, entonces reconocemos la autoridad de su palabra y de su doctrina. Si yo creo que Jesús es quien Él dijo que es y quien Dios también dijo que Él era, entonces yo voy a creer en su palabra y voy a guiar mi vida apoyado en su palabra y no voy a aceptar ninguna otra fuente, porque yo voy a creer que las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Yo voy a creer que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el camino para llegar al Padre. Yo voy a creer que Él es la puerta, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo voy a creer cada una de las palabras que Él dijo. Entonces ninguna filosofía, ninguna doctrina, ni ninguna religión que venga con ideas contrarias a lo que Jesús dijo, las voy a recibir. Porque yo estoy apoyándome en la identidad de Jesús, en su dignidad y en su condición de divino. Amén. Entonces aquí en el verso 14 se nos dice que el sumo sacerdote que nosotros tenemos, que traspasó los cielos, es Jesús y que Él es el Hijo de Dios. Ahora, esto tenemos que hacerlo práctico en este sentido. Este verso nos está hablando de quién es Jesús. Él es el Hijo y Él es el sumo sacerdote, y se nos dice que Él es el que traspasó los cielos, pero sobre esa base de aceptación a favor nuestro se establece una instrucción para nosotros. ¿Cuál es esa instrucción? La frase final: retengamos nuestra profesión. Ya eso es responsabilidad suya y mía. Eso es nuestra tarea. Retengamos nuestra profesión. En la Biblia, al menos en la Reina Valera, la palabra profesión es la misma palabra que también se traduce confesión. Entonces la profesión nos habla acerca de nuestra fe. La profesión nos habla acerca de nuestra identidad y de nuestra tarea como creyentes. Nosotros como creyentes tenemos esa tarea: vivir por fe, andar por fe. Como creyentes tenemos una confesión, y la confesión, lo que sale de nuestra boca, debe de ser lo que está escrito en la palabra, porque la confesión es una declaración hecha con fe. Confesar es hablar con fe, y nosotros podemos hablar con fe con respecto a Jesús, su obra, su identidad, sus promesas, su palabra, su doctrina. Podemos hablar con fe. ¿Hay alguien aquí esta noche? Entonces la instrucción de este verso es sencilla: retengamos nuestra profesión, lo cual es una decisión nuestra. Nosotros decidimos seguir creyendo, nosotros decidimos ya no seguir creyendo. Es como pecar. Mire, nosotros decidimos pecar, nosotros decidimos no pecar.
Nosotros decidimos adorar, nosotros decidimos no adorar. Nosotros decidimos acercarnos a Dios o quedarnos lejos de Dios. Son decisiones que nosotros tomamos. Entonces aquí la palabra de Dios nos da esta instrucción: retengamos nuestra profesión, lo cual podría ser traducido también de esta manera: hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote que es magnífico y que ha sido aceptado en la presencia misma de Dios con su sacrificio de sí mismo, tema que se va a abordar más adelante en este estudio, nosotros hagamos algo: retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra confianza en Él, retengamos nuestra fe. Es una exhortación bien sencilla. Sobre la base de quién es Jesús, sigamos creyendo. Así podemos tomarlo más fácilmente. Sobre la base de lo que Jesús ha hecho, sigamos creyendo en Él, sigamos esperando en Él. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Es una decisión personal. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esto es sumamente interesante. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Se aclara con respecto a esta declaración aquí que nuestro sumo sacerdote es uno que entiende nuestra humanidad. Nuestro sumo sacerdote no debe de ser considerado así como mucha gente piensa: no, es que Jesús hizo milagros porque Él era hijo de Dios. No, según Filipenses, Él se despojó y tomó forma de siervo y se humilló hasta lo sumo. Y Él hizo milagros hasta que fue bautizado con el Espíritu Santo. Él no hizo milagros antes. Fue en el poder del Espíritu Santo que Jesús hizo milagros. Porque no los hizo como Dios, los hizo como el Hijo del Hombre, lleno del Espíritu. Entonces aquí lo que entra es el hecho de la realidad de la humanidad del Señor Jesucristo. Algo que según el apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo 3:16, es un misterio muy grande, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, según la palabra de Dios, el sumo sacerdote que nosotros tenemos no es uno que por su condición de divino, por su condición de una naturaleza más elevada, no nos puede entender, sino que al contrario, es uno que sí puede compadecerse porque Él entiende nuestra humanidad. Él supo lo que era vivir en un cuerpo como el nuestro. Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, Jesús se cansó del camino, Jesús dormía. Jesús fue tentado en todo, dice la palabra, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. En este sentido también es importante tomar ánimo, porque esa es la intención del escritor al ocupar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para que sigamos adelante. Porque muchos cristianos se han sentido desanimados en su vida cuando vienen cuestiones de salud, cuestiones económicas, injusticias, padecimientos o sufrimientos que les han tocado vivir sobre sus vidas. Y muchas veces llegan a sentirse tan dignos de lástima por considerar que su condición es de la peor condición que le ha tocado vivir. Y algunos incluso llegan a pensar que Dios no hace nada con respecto a su sufrimiento. Y muchos cristianos son los que han dicho: Dios, ¿por qué permites esto? Y lo cierto es que nosotros estamos en una guerra espiritual y tenemos un enemigo. Y nosotros nos metemos bajo maldición con nuestra desobediencia. Y el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos entrar en una etapa de sufrimiento, de humillación, de lágrima, de dolor. Y son muchos los cristianos que no han logrado atravesar esa etapa porque piensan que Dios no ha hecho nada, que Dios no los oye, que Dios los ha ignorado y que a Dios no le importa lo que les está pasando. Pero el apóstol está diciendo aquí algo sumamente importante, sobre lo cual nosotros tenemos que determinar creer. Y es que nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, puede compadecerse de nuestras debilidades. Eso significa que habiendo Él experimentado el llanto, recuerde que Él lloró cuando Lázaro estaba muerto. ¿Cuántos lo recuerdan? Lloró por Jerusalén. Jesús lloró.
Porque Él realmente tenía nuestros sentimientos, experimentó nuestras debilidades. Entonces Él sabe lo que somos nosotros en la carne. Él comprende, Él entiende nuestra humanidad. Él conoce la debilidad general de toda la raza humana, pero también conoce la debilidad específica. En este sentido, nosotros como seres humanos somos débiles en diferentes áreas. Hay hombres que emocionalmente son muy débiles y una cuestión emocional los hace pedazos. Quizá hay mujeres que son muy fuertes emocionalmente hablando. Hay mujeres que han atravesado lo mismo que ha atravesado un hombre y el hombre se hizo pedazos en esa situación y la mujer siguió adelante, porque hay una debilidad muy propia, muy personal, muy particular. Hay retos o sufrimientos o padecimientos que al ser humano le ha tocado atravesar, pero cada uno tiene sus propias debilidades, pero el Señor las conoce todas y Él sufrió nuestros dolores. Él es el varón experimentado en quebranto. No hay nada que un ser humano le pueda decir al Señor que Él no entiende lo que es eso. Porque si habláramos en términos claros, Él sabe lo que es ser traicionado. Él sabe lo que es ser abandonado. Jesús sabe, Jesús sufrió el abandono. Jesús supo lo que era ser humillado, ser escupido, ser lastimado y que sus más cercanos lo abandonaran y que lo dejaran. Dios sabe lo que es la pérdida de un hijo, la muerte de Jesucristo. Él sabe, Dios sabe todo lo que son los sufrimientos cuando hablamos de la humanidad. Pues la palabra de Dios dice de que todo el peso de nuestro pecado fue sobre Él y también todos nuestros dolores y nuestras enfermedades. Él sabe lo que es sufrir por la enfermedad. Dicen que hay dolores tan terribles que a la gente a veces le inyectan morfina y la gente está muriéndose del dolor y le inyectan tanto la morfina que llega un punto donde la gente ya ni la morfina le ayuda para aliviar el dolor. Y alguien podría decir, esto es indescriptible, esto es insoportable. Pues resulta que Jesús sufrió todos los dolores y toda enfermedad y Él conoce lo que es todo el sufrimiento. ¿Alguien está conmigo esta noche? A nosotros solamente nos ha tocado experimentar pequeñas muestras de padecimiento, de injusticia, de maldad, pero Jesús experimentó todo. Y esto es importante entenderlo, porque esto tiene que ayudarnos a que nos animemos y sigamos adelante. Como también el apóstol Pablo, creo que es el que escribe diciendo, miren, todavía no les ha tocado luchar, resistiendo contra el pecado, se están desangrando, pero siguen luchando contra el pecado porque no quieren desagradar a Dios y ya se están sintiendo desanimados. A nadie le ha tocado así como que una lucha de resistir contra el pecado, pero no peco, se está sangrando, lo están matando, está muriendo por no pecar y sigue adelante. Ese es un ejemplo que el apóstol Pablo utiliza como para decir, no hombre, nadie está sangrando por vivir en santidad, así que sigan adelante, porque los retos que tienen por delante es posible vencerlos, es posible salir como más que vencedores. Entonces esto de compadecerse de nuestras debilidades es importante porque independientemente de dónde esté usted actualmente, qué circunstancia negativa, qué lo está oprimiendo, qué es lo que usted está padeciendo, qué es lo que usted está sufriendo ahorita en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, independientemente de su sufrimiento, Jesús puede compadecerse de usted. Y compadecerse significa levantarse para actuar y mostrar misericordia a favor suyo, porque Él comprende su dolor, Él comprende el sufrimiento. Entonces no es alguien que esté ajeno. En este sentido, y tratando de ampliar un poco la idea, podría usar el ejemplo de los pastores. Yo he citado en algunas ocasiones que Dios pudo haber desarrollado otro esquema de salvación, encargarle a los ángeles la predicación de la palabra. Dios pudo haberse inventado, ¿cuántos lo creen? Enviar ángeles a predicar la palabra. Si a Dios eso no le costaba nada. Pero Dios determina levantar hombres pecadores, imperfectos, débiles, para convertirlos en ministros, para convertirlos en guías de otros, y que a través de la guianza hacia esos otros, levantar de en medio de esos otros que también se van a levantar para guiar a otros, y así sucesivamente un discipulado, un desarrollo, donde somos hombres imperfectos,
donde somos seres que tenemos los mismos padecimientos, las mismas necesidades, y que podemos entender el padecimiento del rebaño al que nos ha encomendado el Señor pastorear, para que podamos ser pacientes, para que entendiendo el sufrimiento del luto, del abandono, de la traición, de la pérdida de hijos, de robo, de pérdida, entendiendo todas esas cosas, porque también a nosotros nos suceden o nos pueden suceder, podamos ministrar la necesidad de la gente. Pero un ángel, ¿cómo podría consolarnos a nosotros? Un ángel que sabe estar casado, un ángel que sabe de criar hijos y de problemas con hijos. ¿Hay alguien aquí? Que lo siento bien alejado esta noche. Un ángel que sabe de ser perdonado, un ángel que sabe de los conflictos humanos. No sabe nada. Entonces el ángel podría venir y hablar la palabra con toda autoridad, la verdad de la palabra de Dios, pero al no experimentar él lo que nosotros experimentamos, no podría comprender el sufrimiento, no podría consolar. Cuando usted ha sufrido algo, usted puede entender a otra persona que ha sufrido lo mismo, y usted puede ser condescendiente con esa persona, puede animarla, incluso puede ser hasta un testimonio y decirle: yo atravesé por ahí y Dios me sostuvo de esta y de esta y de esta manera. Cuando usted atraviesa el dolor, el sufrimiento, el abandono y ha experimentado la gracia de Dios, el favor de Dios, usted se convierte en alguien que Dios puede usar para poder ser un canal de bendición para otros. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros como ministros de la palabra, pero que también quiere hacer con usted para ocuparlo, para ministrar a otras personas, a las que probablemente yo jamás voy a predicarles, porque no tengo acceso a ellas, pero usted sí tiene contacto con ellas. Y por eso recuerde que parte del propósito de reunirnos es ser desarrollados o capacitados para ministrar a las necesidades de otros, mientras crecemos para nuestro propio beneficio. Pues volviendo a la persona de Jesús, la Biblia nos enseña entonces que Él se puede compadecer de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué significa esto? Que cuando nos vamos a la práctica de nuestra dependencia y de imitar el ejemplo de nuestro sumo sacerdote, Él es un vencedor sobre el pecado. Y así como Él venció, también nosotros podemos vencer. El asunto es determinarnos, resistir al pecado. El asunto es determinarnos, el hacer morir nuestra pasión. La clave, como le compartí recientemente, muchas veces es simple, es renunciar al pecado por nombre y específicamente. Esa es parte del camino hacia la victoria. Entonces la palabra nos presenta a un sumo sacerdote que no es indiferente a nosotros, porque como Él ya sufrió y comprende nuestro dolor, nuestros temores, comprende cómo es que somos tentados, y Él mismo fue tentado, pero que obtuvo victoria. Nosotros entonces reaccionemos sobre esta base y mantengamos firme nuestra profesión. Sigamos adelante, sigamos creyendo en Él y sigamos experimentando su ayuda, porque al final ese es el punto, la ayuda que Él puede darnos. Por eso en el verso 16 se nos instruye ahora de una manera diferente a lo que estaba en el verso 14, donde decía que retuviéramos nuestra profesión. Ahora en el verso 16 lo que se nos dice es: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y esto, mis hermanos, es algo personal. Yo no me puedo acercar por usted. El día domingo que estamos aquí deleitándonos en la presencia de Dios, el día miércoles que estamos aquí adorándole, yo no puedo presentar ofrendas por usted. Cada uno tiene que acercarse. Es un reto personal. Usted decide si usted se mantiene lejos o si usted se acerca. Depende de cada uno de nosotros. La invitación ya está hecha. Yo a través de la Biblia, mis hermanos, yo encuentro, Dios es el Dios de las invitaciones. Él es el que dice: vengan luego y estemos a cuenta. Él nos invita para limpiar nuestros pecados. Él dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dios es el Dios que nos invita a venir. Ahora, ¿quiénes son los que se acercan? ¿O quiénes son los que nos acercamos? Los que le creemos. ¿Quiénes son los que no se acercan? Los que no le creen. Entonces, esta instrucción es la que vamos a tomar bien claramente esta noche. Acerquémonos pues confiadamente
Mire cuál debe ser la actitud, hermano. Con confianza, no con temor, no con incertidumbre, no con una actitud de inseguridad, sino que nos acercamos ante Dios confiadamente. ¿Por qué? Primero, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Segundo, porque nosotros somos aceptos delante de Dios por medio del amado, que es Jesucristo. Así dice la palabra, ¿verdad? Que somos aceptos en el amado. Entonces nosotros podemos y debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hay lugares, hermanos, donde uno no puede ir a meterse, tiene que esperar que lo atiendan. Y debido al rango de las personas, la posición económica o lo que sea, uno no puede sentirse como con la libertad de poder acercarse. Un día de esto tuve una reunión con el alcalde allá de Coatepeque por el proyecto que tenemos de construcción y nos hizo esperar 1 hora. Ahí estuvimos 1 hora esperando que él se desocupara. Porque uno no puede llegar a exigir, llegar y bueno, aquí vengo, pues, toco la puerta y entro. Pero cuando hay familiaridad, como decía un pastor, llega el hijo a la oficina del papá, no le dice a la secretaria, le puede decir a mi papá que me dé audiencia. No, el hijo solo le dice, acá mi papá, sí está, y se mete. ¿Por qué? Porque es hijo. No tiene que pedir audiencia. No tiene que andar pidiendo permiso. Entonces usted como hijo puede acercarse confiadamente al trono de la gracia, con libertad, con expectativa, con gozo, sabiendo que usted es acepto delante de Dios. Así que su actitud, hermano, para acercarse debe de ser de confianza y no de temor. Me llama la atención el hecho de que dice que nos acerquemos confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. El trono de Dios, hermanos, es el trono de la gracia. O sea que es un trono donde la gracia fluye, donde la gracia está disponible. No es un trono de juicio, no es un trono de culpabilidad, de condenación, no es un trono de reclamos, es un trono donde podemos encontrar la gracia de Dios. Entonces usted mentalícese espiritualmente en esto. Yo puedo acercarme confiadamente porque tengo un sumo sacerdote que me ayuda a mantenerme en victoria, porque Él me comprende y se compadece de mis debilidades. Y habiendo yo mantenido la profesión de mi fe, yo tengo que tomar la decisión personal de acercarme con confianza delante del trono de la gracia, porque la gracia de Dios está disponible, y de ella nosotros tomamos todo, dice la palabra. La gracia se toma, hermanos, y se toma por medio de la fe. Es la fe la que se apropia de la gracia de Dios, de la bendición de Dios. La gracia es la bendición de Dios que no merecemos. La gracia es el favor de Dios que nos permite accesar la bendición. Es por gracia que somos salvos. Amén. Es por gracia que somos bendecidos. No es porque nosotros lo merezcamos, es su gracia. Entonces, según la palabra de Dios en este texto, dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, y lo que está disponible en ese trono es misericordia y gracia. Hermano, cuando uno entiende esto, uno realmente puede reaccionar bajo este análisis. ¿Cómo es posible que no querramos orar si orar es lo mismo que acercarnos al trono de la gracia? Y al acercarnos al trono de la gracia, lo que vamos a conseguir de ahí es misericordia y gracia. Pero el diablo a veces nos mantiene muy ocupados trabajando o muy entretenidos, que no oramos y no nos acercamos al trono de la gracia. Porque imagínese usted, hermano, tener la oportunidad de que usted pudiera tener a alguien que le estuviera proveyendo todo lo que usted necesita, los recursos naturales, los recursos materiales, que usted tuviera a alguien a quien recurrir. Mira, solo $200 mandamos, y así con toda la confianza. No, hoy solo unos $3.35 que me mandes. Mira, hay un teléfono por ahí, uno bueno, ahora que viene el nuevo cambio del iPhone, uno bueno, pero ahí me lo mandas. Mira, el televisor como que una rayita así, ahí me mandas uno. Supongamos que usted tuviera a alguien a quien usted pudiera acercarse así con confianza, que le dijera lo que querrás. Soñado, ¿verdad? Pues no está soñado, aquí está, hermano.
Acérquese al trono de la gracia para alcanzar gracia, para alcanzar el oportuno socorro. El problema es que nosotros lo vemos en lo natural y con nuestros ojos físicos, y ya estaban pensando algunos, bueno fuera encontrarse un lonchero así. No, es que se equivocó. El enfoque es nuestro Dios, porque Él es la fuente de toda buena dádiva. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. El asunto es que nosotros miramos hacia donde no tenemos que mirar y dependemos de quien no tenemos que depender. Entonces este texto, hermano, nos muestra de que nosotros tendríamos que tomar esa decisión. Me voy a acercar con confianza ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia. Y vea lo último: la gracia está conectada con el oportuno socorro. Hay gente que religiosamente dice: Dios tarda, pero no olvida. Usted tenga cuidado con los dichos que oye por ahí, hermano. Dios tarda, pero no olvida. Otros dicen: no, sí, yo sé que lo voy a recibir, pero en el tiempo de Dios, no en el mío. Ay, bien espirituales son. Bien humilde la hermana, bien humilde el hermano. En el tiempo, y así que se haga tu voluntad, Padre, y no mi capricho. Bien humilde, sí. Lo que pasa es que no tiene fe para recibirlo en el momento. Y entonces dice: en el tiempo de Dios, dice. Porque en el tiempo de Dios lo pone pasado mañana, lo pone en octubre, lo pone en noviembre, en diciembre, en el 22, en el 23, en el 24, cuando Dios quiera. Espero que me entienda. Otro día le voy a hablar un poco más de detalle sobre eso, porque quiero concluir. Porque solo quiero enfatizar esta última frase: para el oportuno socorro. Hay un momento en que el socorro es oportuno, y hay un momento donde ya mi pueblo perece porque le faltó conocimiento y no hubo socorro, no hubo salvación, no hubo liberación. Y al igual que los israelitas pueden decir mucho: pasó la siega, pasó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Qué pasó ahí? No que Dios tarda pero no olvida, no que Dios llega a su tiempo. ¿Sabe qué es lo que pasó? Que el pueblo no se acercó. Porque para hallar gracia y para alcanzar misericordia, ¿qué hay que hacer? Acercarse. Esa es la clave: acercarnos a Dios. Y con este pensamiento en mente, vamos a acercarnos a Dios y pedirle a Dios misericordia y pedirle a Dios gracia, manifestándose en la vida de un par de hermanos nuestros, la vida del hermano Edgardo y la vida del hermano Miguel, que están ahorita hospitalizados. Y usted aplíquelo en su propia vida, en sus propias circunstancias. Como hijo, hermano, acérquese confiadamente. Como hijo y teniendo un sumo sacerdote, mantenga la profesión de su fe. Siga firme, siga constante, no retroceda, no desmaye. Así que apoyémonos en la palabra para poder vivir nuestra vida, para poder apropiarnos de las promesas, del favor de Dios, de la bendición de Dios, y luchar en esta batalla de fe en la cual todos estamos involucrados ahora. Vamos a orar sobre esto. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por la vida. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque a través de ella tú nos estableces, nos afirmas, nos animas.